Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hace como 30 años, un pastor que parecía que no tenía mucha fuerza, él estaba en una iglesia muy pequeña, en un sótano, pero este pastor se aferró al pacto de Cristo, se aferró al pacto de la evangelización del mundo y empezó a orar. Y Dios le dio un terreno muy grande para levantar una iglesia, pero lo importante es el contenido, ¿no? Para predicar a Cristo, para hacer la evangelización del mundo. Más adelante, Dios puso en su corazón el poder levantar a los remanentes. Muy importante los remanentes, ¿verdad? Los niños, los jóvenes. Y también hacía falta un sitio. Parecía humanamente imposible. Pero este pastor oró tomando ese pacto porque es el deseo de Dios. Y Dios, utilizando a él, a muchos hermanos, por supuesto, obró y levantó lo que llamamos hoy el RUTC, ¿verdad? El seminario también está ahí, pero es el RUTC. Un gran terreno donde hay instalaciones, donde se está compartiendo la palabra y sobre todo levantando a los remanentes. Porque era el deseo de Dios. Ahora también se ha levantado un centro para alcanzar a las 237 naciones. Porque es el deseo de Dios. Por eso, a veces nosotros como creyentes, no es fácil, ¿verdad? A veces es difícil hasta levantarse cada día, ¿no? Y por supuesto, a veces no sabemos cómo hacer muy bien. Cosas en la familia que realmente no sabemos cómo arreglarlo. Es más, no podemos arreglarlo. Tampoco sabemos, a lo mejor, hacia dónde va nuestra vida. Igual no lo sabemos. Pero en ese momento, es el pasaje de hoy, ahí es donde Abraham, que estaba en esa situación, él edificó un altar. Él invocó el nombre del Señor, la oración, y ahí él recibió esa fuerza que traspasa toda la fuerza humana, la fuerza que solo Dios puede dar. Por eso el problema no es mi situación, el problema no son mis circunstancias. El problema es que no tengo la fuerza, que a lo mejor no estoy realmente enfocado en el plan de Dios, que es la evangelización del mundo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día sea el tiempo donde estemos restaurando, como Abraham, ese altar en mi vida. Amén. Vemos la vida de José. José pasó más dificultades quizás de las que nunca vamos a pasar nosotros, o quizás no. Pero él, lo que es seguro, es que se aferró desde que era joven al pacto de Cristo. Él tenía en su corazón el pacto de la evangelización mundial. Por eso él tenía esa fuerza espiritual. Injustamente fue esclavo, injustamente fue preso. Pero como tenía esa fuerza espiritual, ese pacto bien aferrado, él lo veía distinto. Era una oportunidad todo, era una bendición todo, porque si tengo fuerza espiritual, veo las cosas de manera distinta, ¿verdad? Por eso, cuando llegó el horario de Dios, este joven que había llegado a ese país como esclavo, Dios lo levantó como gobernador. Y allí delante del hombre más poderoso de ese mundo en ese tiempo, Faraón, dice en Génesis 41:38 que se quedó sorprendido Faraón, porque no había visto a otra persona tan llena del Espíritu Santo. Y ese es el estado espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Por eso que en este día, no importan las circunstancias, eso vamos a dejarlo a un lado. Vamos a restaurar ese altar delante del Señor. También vemos la vida de David en 1 Samuel 16:13. Dice que se encontró con Samuel, y allí lo ungió. Dice la palabra, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y ese fue el momento donde David, que era apenas un pastor, un joven, al tener esa fuerza espiritual, Dios lo levantó y lo utilizó como un gran rey. Un rey que tenía en su corazón el deseo de Dios, que era levantar el templo. ¿Para qué? Para constantemente predicar el Evangelio, para estar levantando las siguientes generaciones.
porque él tuvo esa fuerza espiritual. Pero no solo vemos personas de la Biblia, ¿verdad? Las personas de la Biblia parece que sean perfectas, pero eran como nosotros. El mismo Dios que estaba con ellos es el Dios que está con nosotros. Vemos también ese marinero, un hombre que tenía un trabajo muy difícil. Era un simple marinero y la verdad que pasaba todo el día trabajando. La mayoría de sus compañeros, cuando llegaba el tiempo de descansar, pues como tenían estrés, pues se iban a tomar, ¿verdad? Pero él no. Él tenía el pacto de Cristo. Por eso, cuando sus amigos estaban tomando, él no. Él estaba orando: Señor, levántame como un empresario para predicar el Evangelio. Y por supuesto, ese es el deseo de Dios. Si levantamos el altar, si restauramos el pacto, Dios va a abrir camino donde no hay. Se levantó y fue Onasis. Fue el mayor empresario de barcos de todo el mundo. Pero también Rockefeller, ¿verdad? Siendo un niño pobre, huérfano de padre, también lo mismo. Él restauró un altar, entendió el culto, empezó a orar: Señor, hazme rico, pero no rico por tener dinero para mí, no. Para levantar iglesias, para levantar universidades. Y Dios le dio respuesta. Se levantaron 2000 iglesias, 20 y pico universidades cristianas. ¿Por qué? Porque él levantó ese altar, restauró el pacto y recibió el poder de Dios. Y si tenemos el poder de Dios, ahí se acaba todo. Vemos a Abraham. Abraham, a pesar de haber recibido la promesa, él en ese momento era pobre, no tenía economía. Cuando llegó el tiempo de hambruna, tuvo miedo y se marchó a Egipto. Pero luego, al salir de Egipto, como Dios tuvo gracia de su vida, dice que tenía una gran riqueza, pero seguía sufriendo. Entonces, cuando era pobre, sufría. Cuando era rico, sufría. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere de los hijos de Dios es que tengamos esa fuerza espiritual, que estemos alineados en el pacto de Dios. Y si no, vamos a estar sufriendo continuamente. ¿Por qué? Porque Satanás, como al pueblo de Israel, nos esclaviza. Por eso hay que restaurar ese altar, para ser utilizados por Dios. Dios nos ha llamado, nos ha escogido, y Él quiere utilizarnos para la evangelización del mundo. Pero por nuestras fuerzas no podemos. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él lo ha preparado todo, y Él ha enviado el Consolador, el Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso lo más importante que tenemos que hacer cada día: restaurar el altar. No mire otras cosas, no sea engañado, que restauremos ese altar. ¿Qué tenemos que restaurar en el altar? En primer lugar, el pacto. Dios dio un pacto a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese pacto para Abraham es el pacto que Dios ha dado para nuestra vida. Dios en Cristo nos ha sacado de la destrucción. Él va a levantarnos, somos pueblo de Dios. Él nos da el poder de que si estamos en el pacto con esa fuerza espiritual, nadie nos va a hacer frente en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestro plan ni nuestro deseo, sino el deseo de Dios, que es predicar el Evangelio. Pero a pesar de que Abraham había recibido ese pacto, esa bendición, por perder el pacto, constantemente era engañado. Por perder el pacto, sufría constantemente. Pero yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén restaurando el altar y que estén aferrándose fuertemente a esa palabra que la puedan repasar, Génesis 12 del 1 al 3. Esa bendición no es para Abraham, es para cada hijo de Dios. Esa palabra es para nosotros. Por eso que la estemos tomando para nuestra vida, orando con ella,
ciertamente Dios la va a cumplir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice en Isaías 48, dice que su palabra permanece para siempre. Por eso que restauren el altar y empiecen a restaurar el pacto. Somos hijos de Dios. En Cristo tenemos respuesta para todas las cosas. Dios nos ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Y humanamente puede parecer difícil, pero Dios siempre cumple la palabra. Por eso nos deja la palabra. Restauren el altar y aférrense al pacto de Dios. En segundo lugar, tienen que restaurar a través del altar su identidad. Nosotros ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha tomado, nada nos separará del amor de Dios. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Dios tiene todo preparado para nosotros. De verdad, que no seamos engañados. Si no lo creemos, ¿verdad? Empezamos a ver todo humanamente. Si no nos aferramos al pacto, empezamos a tener incredulidad. Y Dios había dicho a Abraham que a través de sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, pero resulta que no tenía hijos. Es más, su mujer Sara era estéril. Un poco difícil, ¿verdad? Humanamente es imposible. Y si no tenemos fuerza, si no tomamos el pacto, vemos las cosas humanamente. Y ahí Satanás nos engaña. Pero vemos que él restauró el pacto. Y en ese pasaje, él dijo a Lot que se marchara. Ahí quitó totalmente la incredulidad. Ahí él creyó a Dios. Es verdad, mi mujer es estéril, pero tú me has dicho que en mis descendencias serán benditas todas las familias de la tierra. Al restaurar el altar, él creyó y ahí restauró su identidad. Y cuando restauramos la identidad, la obra de Satanás es quebrantada. El reino de Dios se establece. Por eso no importa la circunstancia. Restaure el altar. Que recuerde que usted es un hijo de Dios. Empiece a orar y va a ver cómo Dios pelea por usted. Cómo en el nombre de Cristo, cuando de verdad sabemos nuestra identidad, cómo el reino de Dios se establece. ¿Amén? ¿Y qué es la tercera cosa que tenemos que restaurar? La autoridad. Y si tenemos clara nuestra identidad, la autoridad nos sigue. Dios le ha escogido para hacer la evangelización del mundo. Dios le ha escogido para que a través de usted, muchas personas que están sufriendo, incluso en su familia, puedan conocer el Evangelio. Y esto no es difícil. Si usted se aferra al pacto, si está teniendo esa fuerza espiritual, Dios hace la evangelización a través de usted, porque Él lo tiene todo preparado. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que en este día estemos aferrándonos fuertemente al pacto. Que no miremos las cosas humanamente. Que no estemos cayendo en incredulidad. Que no estemos pensando que no hay camino para mí. Simplemente que restaure el altar. Que esté tomando fuertemente el pacto concreto para mi vida. Que esté restaurando mi identidad. En ese momento toda la oscuridad será quebrantada. Había una hermana que estaba trabajando en un sitio. Esa hermana no tenía mucha fuerza espiritual, pero Dios puso en mi corazón visitarla y empezar a compartir la palabra. Esa persona se quejaba continuamente por las cosas del trabajo, y es lo normal, ¿verdad? Además tenía razón, tenía situaciones que eran injustas, pero al tomar la palabra ella restauró el pacto y empezó a saber su identidad. ¡Wow! Yo soy hijo de Dios. Humanamente, si yo oro en el nombre de Cristo, el reino de Dios se establece. La oscuridad es quebrantada. Dios me ha puesto aquí porque Él tiene un plan. No es casualidad. Aquí quiere que su reino se establezca. Ella, si no tenía fuerza, perdía el pacto, la identidad, y era engañada, ¿verdad? Pero al restaurar el pacto, la palabra, su estado espiritual cambió y empezó a orar.
Señor, obra poderosamente, que estas personas puedan conocer el Evangelio. Y utilizó su autoridad. En el horario de Dios, esas personas conocieron el Evangelio. Totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Es muy cómodo. No es nuestro esfuerzo. Solo hay que creer. Y para poder creer, que restauremos ese altar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos estar restaurando ese altar en nuestra vida. Ese altar donde tenemos el pacto, la identidad y la autoridad. Amén. Para concluir, el deseo de Dios para nuestras vidas es que se levanten los discípulos, que la gente conozca el Evangelio. Esa es la misión. Por eso tenemos que venir a la iglesia, escuchar la voz de Dios, tener la fuerza, para luego entre semana, con esa fuerza, orando, Dios nos hará encontrar con personas. Por eso me gustaría pedirles que hagan una lista, hasta 300 personas. Dice que cada persona tenemos contacto con 300. Hay gente que tiene muchísima más. Pero que estemos orando. Gente que al orar Dios va a poner en nuestro corazón. Gente que conocemos. No importa que estén lejos. Para Dios no hay distancia. Vamos a empezar a hacer una lista. Y empezar a orar. George Muller, que fue un hombre utilizado grandemente por Dios, un hombre de fe, él tenía su lista y oraba. Y hubo personas que se convirtieron después de 30 años de orar por ellas. 30 años. Por eso nuestra oración, como somos hijos de Dios, cuando oramos en el nombre de Cristo, para que la gente se salve, que es el deseo de Dios, Dios da respuesta. Por eso les bendigo, que podamos hacer una lista. Y ahí Dios obrará. Y de esas 300, seguro, habrá por lo menos 30 que puedan recibir el Evangelio. Y a esas personas las levantaremos como discípulos. Haremos el aposento alto con ellos. Y a través de eso, que se levantará luego? 3 iglesias regionales. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que puedan estar haciendo esa lista. Y empezar a orar por esas personas. Dios va a obrar grandemente. Les va a dar respuesta, porque es el deseo de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos a una voz. Padre, te damos toda la gloria. Te bendecimos, Señor. Que tu nombre sea levantado con poder. Señor, somos débiles, pero tú eres Dios todopoderoso. Que en este día podamos tomar fuertemente tu palabra. Que podamos estar restaurando ese altar como Abraham. Que podamos recuperar la oración, tomar fuerte tu palabra, la identidad, la autoridad, para que podamos tener esa fuerza espiritual y ser tus testigos. Que nos utilices, Señor, que también pongas en nuestro corazón esas personas que conocemos, para que empezamos a orar por ellas cada día, para que a través de la oración dé respuesta y esas personas te conozcan. Padre, obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén. Amén.